Shalom, les saluda el israelita. Les presentamos el tema, la bestia de los tiempos del fin, la ramera de Babilonia apuntando al anti-Masiaj. Saudí Arabia, Meca, hija de Babilonia. Daniel 12:9. Y él dijo, vete, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas, hasta el tiempo del fin. Daniel 9:11. Todo Israel ha transgredido tu Torá, aun apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros el Alá, y el juramento que está escrito en la Torá de Mosé, porque hemos pecado contra él. En el hebreo encontramos aquí una profecía tremenda, ya que la palabra es Alá el artículo definido o el Alá la deidad futura del Islam. Debido a la desobediencia de Israel y el fracaso de escuchar y hacer caso a la voz de Yahuwah, Daniel declara proféticamente que Yahuwah mandaría el Alá. Esto se verá en su total cumplimiento durante la gran tribulación. Yirmeyahu 30, 5, 6, 7. Porque esto dice Yahuwah, hemos escuchado una voz de temblor, y de temor, y no de shalom. Pregunta ahora y mira, si un hombre se pone de dolores de parto, porque veo a todos los hombres con sus manos en sus caderas como a una mujer con dolores de parto y todas las caras se han puesto pálidas. Porque ese día es grande, como ninguno, si aún es el tiempo de la angustia de Jacob, pero de ella será librado. La angustia de Jacob es para ambas casas. Pero a diferencia del mundo, Jacob será librado de ella a través de la protección de Yahuwah, o el martirio. Una vez que sabemos que venimos de alguna de las dos casas de Israel y una vez que entendemos que no hay tal cosa como el rapto, nos quedamos con la fuerte convicción de ser Israel, y que nosotros no solamente pasaremos a través de la angustia de Jacob, pero nosotros las dos casas de Israel somos el verdadero blanco de la bestia islámica que ha revivido y que desea eliminarnos de la tierra. Entonces, este sistema de la bestia debe de ser identificado con las muchas pistas que la Biblia nos da, para que no estemos desprevenidos. Yahuwah mismo nos advierte muchas veces de que debemos de estar vigilando. Puesto que todos esperamos que venga pronto la gran tribulación y como ahora nos hemos identificado como los israelitas que están volviendo de las naciones, nosotros tenemos también que identificar, o reidentificarnos recordándonos a nosotros mismos que debemos de estar en alerta en contra de nuestro adversario del final de los tiempos, el mismo que causa las angustias de Jacob. Si nosotros como Israel estamos desprevenidos, no será a causa de no darnos cuenta de que estamos pasando a través de la gran tribulación, sino a causa de haber fracasado en reconocer la bestia del final de los tiempos, mirando a lugares ficticios como Roma, la Unión Europea o Estados Unidos. Esto, mis amigos, es el mayor peligro para nosotros, y esta es la razón por la que necesitamos inmediatamente descubrir a la bestia del final de los tiempos, para proteger a nuestro pueblo y prepararnos para lo que está por venir. Esta bestia es tan penetrante que ha ganado terreno, y entrado en todos los sistemas políticos y religiosos del mundo y ha puesto su pie en el Vaticano, en Israel con 1,5 millones de islamistas como cuidarnos, y en todos los países de Israel exiliado, y en TVN y dentro de muchas organizaciones religiosas ecuménicas. No hay necesidad de decir que todas las naciones de la tierra están en peligro y cada líder vendiéndose a esa bestia y tomando la marca expuesta en nuestra enseñanza acerca de la marca de la bestia. El petróleo hace que la economía mundial funcione, y el sistema de la bestia controla más del 90% de las reservas mundiales del petróleo. Así que por definición, a través de controlar las cuerdas del monedero de cada economía, toda economía está en el peligro del colapso sin la confederación de la bestia, o sin al menos alguna clase de juramento de lealtad y cooperación con la bestia. Esto no es un estudio de odio hacia una cultura, o pueblo, pero más bien una forma de preparar nuestros corazones, mentes y cuerpos, de lo que actualmente está ocurriendo en la guerra contra el terrorismo, la cual en esencia es el primer asalto en la guerra contra la bestia. Lo que se denomina políticamente correcto las multitudes llaman la guerra contra el terrorismo en verdad es la guerra contra el Islam radical y los primeros tiros ya han sido disparados y esta bestia no puede ser y no será domada, excepto por la venida de Yahuwah mismo quien lo hará. En tal permanece nuestra bendita esperanza.
Esta bestia no está limitada a las fuerzas enemigas de Israel en la tierra de Israel, pero ahora ha tomado la misión de devorar al mundo y las naciones a través de producir una cultura de muerte para vencer la vida. Mientras tanto, preparémonos a través del estudio y más estudio y estar dispuestos a pagar el precio no importándonos el coste. Por lo tanto, más bien que identificarte con la verdad de las dos casas, este es el estudio más importante en el cual te puedes identificar como Israel, conforme identificas al enemigo de Israel durante la angustia de Jacob. Nosotros necesitamos tener fuertes pistas bíblicas para enfrentarnos a lo peor, mientras esperamos la bendición de su aparición para destruir a la bestia y personalmente defender a ambas casas de Jacob. ¿De qué atrocidad nos está advirtiendo Yahushua? Juan 16, 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Yahuwah. No matan los musulmanes a cristianos y a judíos en el mundo, cantando Allahu Akbar. Alá es grande. Matan a judíos, cristianos y a musulmanes nominales por igual y lo hacen bastante alegremente. Matan aún a los que consideran como musulmanes nominales, a quienes consideran que están del lado de Occidente. Solamente los musulmanes radicales ofrecen a Alá su Dios este servicio. Compárese Juan 16, 2. Más exactamente son pueblo islámico, aunque a la ligera podemos aplicarlo a otros, pero el guante ajustado encaja solamente con las naciones islámicas. Revelación 13, 9, si alguno tiene oído, oiga. ¿Quién es la hija de Babilonia? Miqueas 5, 6. Ellos devastarán a espada la tierra de Asiria, a filo de espada, la tierra de Nimrod, en sus entradas. Él nos librará del asirio, cuando venga contra nuestra tierra y pise nuestras fronteras. ¿Por qué Yahuwah llama al antimasiaj por estos títulos si él hubiera de manifestarse en Italia? Puedes ver que en Miqueas 5, 6. Arriba Yahuwah te lo sirve en bandeja, el antimasiaj es llamado el asirio en la tierra de Asiria y la tierra de Nimrod. Asiria conquistó a Babilonia, así que el antimasiaj es el asirio. La creencia de que Europa sea el antimasiaj, los 10 dedos o reino no es solamente una gran contradicción, pero ciertamente no es compatible con el texto bíblico y no puede ser reconciliado con la escritura, y no es sabio asumir de nuestra parte la consideración de los títulos de arriba, que puedan pertenecer a la misma persona que procede del Oriente Medio, porque Yahuwah señala claramente el país. Observa que la razón por la cual llama Yahuwah el antimasiaj el asirio es su identidad actual. En el nombre de Asiria está la completa identidad del antimesías, el mismo que se opone al plan eterno de Yahuwah, su localización es decir en el Oriente Medio, y su plan necio de aniquilar al pueblo hebreo y matar a los cristianos, los cuales son las dos casas de Israel. 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 Ketarim, y sobre sus cabezas, nombres de blasfemia. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, el Imperio Turco Otomano el octavo, y la bestia que recobró vida viene del Imperio Otomano. Todos estos imperios se tragaron el uno al otro y controlaron el Oriente Medio, muchos en el mismo territorio. Este imperio final también tiene que venir de la misma región del Oriente Medio, y todos estos imperios están todos dentro de la bestia final, como Babilonia y Nimrod están a la raíz de todos ellos, y todos estos imperios y sus deseos brutales y demoníacos, se pueden trazar hasta la tierra de Sinar. Los 10 reyes no es la Unión Europea, pero los 6 reyes más los 4 generales reinantes, que surgieron del imperio de Alejandro el Magno de Grecia después de su muerte. Esto nos da un total de 10 coronas o reyes de estos 7 imperios. Ha habido muchos otros imperios como la dinastía de China y Israel bajo Salomón, pero no son mencionados, ya que no están correlacionados con las prácticas de Babilonia. Los 4 imperios de Daniel 7, 1, 28, todos se levantan del mar del Mediterráneo o del Oriente Medio. Si Babilonia, Medo-Persia y Grecia, todos se levantaron y ejercieron control sobre Oriente Medio, así lo tiene que hacer la cuarta bestia, otra clara indiciación de que esta bestia final es el Islam y no Roma. Todas las 4 bestias se levantan del mismo mar y de la misma zona geográfica, lo que claramente excluye a Europa.
El sistema de la bestia del Islam, o el líder anti-Masiaj, se levantará de dentro de la comunidad de las naciones islámicas, y será considerado Masiaj por muchos, pero no vendrá para proclamar el nombre de Yahuwah. En lugar de ello proclamará nombres de blasfemia, especialmente la marca de este reino, el nombre de la falsa deidad, Alá y Mahoma el falso profeta. Estos son los nombres de blasfemia en contra de Yahuwah y de su hijo Yahushua. El antimasiaj de Turquía, un verdadero portavoz del Islam vestido con el manto de la paz, propagará chilulas en barra profanando el nombre de Yahuwah, sustituyendo la adoración a Yahuwah por la adoración a Alá. 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. La bestia se levanta de varias partes de los anteriores imperios, incluyendo la parte este del imperio griego y romano. 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la olama se maravilló y se fue en pos de la bestia. El Imperio Otomano del Islam en el año 1920, con su sede en Turquía fue cortado, pero no destruido y ahora es sanado y avivado conforme el Islam busca establecer el control sobre el mundo y con Yahurusalayim como su meta final. El mundo entero aquí se refiere a todo el mundo islámico, ya que la mayoría de los cristianos y judíos están durmiendo en Sion y no reconocen lo que ven por las noches en su televisión conforme la bestia otomano cobra vida y es sanada. 4. Y adoraron al dragón Alá quien dio poder a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacer guerra contra él? Mahoma, famoso por sus guerras contra judíos y cristianos y contra aquellos que le resistieron. Esta bestia es el antimesías de los últimos tiempos y es el portavoz de Mahoma y el Corán. 5. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Yahuwah, para blasfemar su nombre, y su suca, y de los que habitan en los Shamayim. 7. Se le permitió hacer guerra contra los israelitas Kadosim, y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. La angustia de Jacob viniendo del Oriente Medio. 8. Y todos los que habitan en el Olam le adorarán, aquellos cuyos nombres están escritos en el pergamino de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. La bestia, o Islam, Alá, y el antimasiaj son adorados, como el antimasiaj se revela a sí mismo como el Alá. 9. Si alguno tiene oído, oiga. 10. Si alguno es llevado a cautividad irá. El que mata a espada tiene que morir a espada. Cuando el antimasiaj viene, el volverse, hacer teshuva barra arrepentimiento, a Yahuwah será casi imposible, por cuanto es el Sintorá, y el Corán los que reinan. Ahora es el tiempo de volverse. Observa el símbolo del Islam y de la Yihad. Es la espada. Aquí está la perseverancia de la emuná y de los Kadosim y israelitas. 11. Después vi otra bestia, avivamiento del islamismo radical religión barra jihad, que salía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esta bestia del final de los tiempos está dividida entre los sunitas y los chiitas. Y para poner la guinda al pastel la bestia declara que el Islam es una religión y cultura de paz. Viene como un cordero. Y hablaba como un dragón. El Islam parece una religión de paz ante el mundo y en la mayoría de los medios de comunicación, pero el falso profeta Mahoma la estableció a través de sangre inocente. La generación final verá más y más enseñanza del falso profeta Mahoma en el Corán que causará a más y más gente que adoren a la bestia marcada con el nombre de Alá, y engañará a muchos incautos a que piensen que el falso profeta es realmente un cordero de paz, propagando una religión de paz. El Islam con su sede en la Meca, no se puede separar lo político de lo religioso, ya que ambos están entrelazados en uno, así que tanto la bestia como el falso profeta hablan un mensaje político alimentado con fervor demoníaca. 12. Y él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, el séptimo imperio de invasión islámica.
El octavo imperio es el mismo imperio, la misma fe y el mismo propósito, y hace que el Olam y sus habitantes adoren a la primera bestia, Mahoma, el falso profeta, que causa tanto a sunitas y chiitas adorar a la bestia del Islam y su imagen, o la Kaaba en la Meca. El antimasiaj traerá un verdadero avivamiento de jihad a los países islámicos. 13. Cuya herida de muerte fue sanada. Todos en la escritura a menudo es una metáfora para todos en una región, o todos en un área, o todos bajo un sistema específico de adoración. En el contexto todos están sometidos a la bestia, o comprados con su corrupción, riqueza y petrodólares de esta bestia, rendirán honor y adoración a la bestia, a su falso profeta. La bestia nunca puede ser Roma como muchos enseñan, teniendo en cuenta que hay 1,5 billones de musulmanes, y la mayoría de judíos y más de 52 naciones oficialmente musulmanes, nunca se someterán al Vaticano. Entendiendo revelación como fue dada requerirá un mayor cambio de paradigma en nuestra perspectiva. Y hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del Shamayim al Olam delante de los hombres. El fuego de la riqueza y el petróleo y el milagro engañoso de bienes acumulados. 14. Y engaña a los habitantes del Olam, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes del Olam, que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. Claramente este falso orden religioso mundial desea que el sistema de la bestia de Alá sea adorado y castigar a todos aquellos que no estén conformes con él. El dragón, o Satán, da poder al falso profeta Mahoma para hacer aparentes milagros y prodigios, tales como la acumulación de bendiciones materiales, todo apuntando a la gente para que confíe en la primera bestia. De hecho no son milagros, sino más bien autoalucinaciones de grandeza, para que aquellos que confían, le crean como el portavoz de Alá. 15. Y él tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase. Él promociona las enseñanzas que él originó en la Kaaba en la Meca, la imagen real de Alá para los musulmanes. Su propósito es hacer las enseñanzas escritas en la Meca y Medina, y tengan vida ante el mundo. Él, Mahoma, no reaparecerá personalmente, sino como el sistema de la bestia, su cultura de muerte será reavivada. El antimasiaj traerá un verdadero avivamiento jihadista a los países islámicos. 16. Y causará la muerte a muchos de los que no quieren adorar a la imagen. Evangelismo islámico. Aceptar el Islam o morir. La Iglesia de Roma en el siglo XXI no hace negocios espirituales de esta manera. Vamos a recapitular. Juan está de pie en el desierto del Oriente Medio cerca de un mar. Compárese Revelación 13:1. La primera bestia está saliendo de la arena del mar, referencia al mar o playa. Esto no es Europa. ¿Puede alguno negar que Arabia Saudita es un gran desierto literalmente rodeado por mares? Nos muestra inmediatamente que sale literalmente del mar. Arabia Saudita está rodeada por muchos océanos. Mar, puede ser símbolo de diferentes pueblos y naciones, pero también en este contexto aquí es arena del mar, es decir, arena, playa y agua. Arabia Saudita encaja mejor que Roma. La primera bestia tiene un nombre blasfemo, sumisión a Alá. Más obviamente, esto es lo que se enseña aquí. La segunda bestia revivió de la tierra, aunque no nos es dicho exactamente dónde o qué parte de la tierra. Sin embargo, el contexto no es solamente Arabia Saudita, porque Eretz puede ser aplicado a toda la tierra o a unos países en particular. Es Arabia Saudita y el antimesías que está reavivando la primera bestia que fue herida, y la segunda bestia tenía la misma autoridad que la primera bestia. De hecho, cuando Yahuwah está diciéndonos aquí la acción total está ocurriendo en el Oriente Medio, Arabia Saudita ha estado gastando billones de dólares en los últimos 50 años para reavivar verdaderamente al Islam globalmente, y ahora sabemos que ellos lo han logrado ampliamente porque tenemos un Islam radical establecido en una masa estratégica en cada país del mundo. Revelación 13:12 y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La Biblia nos dice que el avivamiento del Islam tendrá éxito y que los islamistas causarán que el pueblo adore a la primera bestia, y si no lo hace serás ejecutado. Revelación 14:11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.
Y no tienen reposo de día ni de noche. Mira a los musulmanes, ellos rezan 5 veces al día. Y algunos hacen hasta 6 rezos, uno después de la medianoche se llama el rezo de la Tahiyat Salat rezo. En cada rezo dicen lo siguiente: Allahu Akbar por lo menos 6 veces, que significa que Alá es grande. Ellos también rezan otras fórmulas. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. La bestia no solo es una figura política o religiosa, sino también el nombre de una deidad. Veamos ahora dónde se sienta esta bestia que hace que las personas se vuelvan al Islam. Revelación 17:3. Así me llevó en el Ruaj al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata goteando sangre, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué Yahuwah llevaría a Juan al desierto si esto fuera Roma? Déjame probarte el punto. En lo arriba escrito puede verse que Juan fue llevado en el Ruaj al desierto. La palabra griega usada aquí es eremos, significando un desierto. Esta es la pista que saca fuera todas las teorías acerca de Europa. Él vio a la mujer que simbolizaba una ciudad. Normalmente la palabra griega usada es polis, en hebreo la palabra es Ir. Y en árabe la palabra es Medina. Pero la palabra más correcta en arameo es la palabra dinta. En su uso también puede designar un área o distrito / provincia, alcanzando a un país, así que este lugar está cerca del mar en medio del desierto, lo cual encaja perfectamente con Arabia Saudita. Creo que esto puede significar correctamente a un país más bien que a una ciudad, porque Arabia Saudita cabalga sobre la bestia y no solo a la ciudad Meca, aunque la ciudad Meca encaja mejor como la ciudad de las 7 colinas / montañas. La Biblia misma indica 3 elementos que pueden ser llamados elementos de juramento de lealtad a esta confederación o el sistema de la bestia. Reconozcamos, primero, que la bestia es tanto un hombre como un grupo de naciones y no un hombre solo, pero más bien una confederación de naciones todas bajo la misma bandera del Islam. Y que de todos modos sería controlado por este único individuo, quien será revelado en los tiempos del fin, a quien reconocemos como el Antimasiaj, quien será declarado por los musulmanes como el Califa Supremos. Él está en contra de todas las cosas que el Masiaj Yahushua, es decir, salvación, paz, el bienestar de los individuos, etc. Revelación 17:5. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia. No es Nueva York ni Roma, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El texto de arriba indica que este sistema de adoración tiene los siguientes títulos y atributos. Misterio Babilonia la grande. Madre de rameras. Abominaciones de la tierra / país. Una cosa es obvia, que el maestro está tratando de enseñarnos alguna cosa importante referente a esta misma cosa descrita por estos 3 títulos diferentes, que interesantemente es llamado las abominaciones de la tierra. De la misma manera el verdadero Masiaj tiene títulos tales como Immanuel, Yahuwah con nosotros, la palabra de Yahuwah. Otra vez estos son títulos y sus atributos del verdadero. Porque para Yahuwah llamar a esto las abominaciones de la tierra es altamente significativo, ya que esto no se trata solamente de algún sistema de adoración donde sus seguidores se preocupan de sus propios asuntos, sino que están activamente siendo una abominación delante del Maestro, es decir, ellos están blasfemando su nombre día y noche. 2 Tesalonicenses 2:11. Y por esta causa Yahuwah les enviará un poder engañoso, para que crean la mentira. Es blasfemia decir Alá es grande. Cuando nosotros sabemos que Alá no es Yahuwah, porque en realidad solamente Yahuwah es grande. Así que no debería de ser Yahuwah Akbar. ¿Quién es entonces Alá? Es Satán, disfrazado como Alá, engañando a los musulmanes quizás. La mentira es que Alá y Yahuwah son meramente diferentes nombres para Creador. Esta es la mentira predicada por la segunda bestia, Arabia Saudita como una nación, el Islam como sistema y el antimesías en particular. Estos quienes han sido comprados por la bestia, su marca y su religión, todos ellos creerán la mentira según es promovida por esta falsa religión. Los musulmanes recitan esta mentira 5 veces al día. No hay Elohim sino Alá y Mahoma, es su profeta. Veamos lo que esta segunda bestia que trae vida a la primera bestia Islam realmente hace durante los 7 años de esta era.
estableciendo la mentira de Segunda de Segunda Tesalonicenses 2, 3, 4. 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por ruach ni por palabra de hombre, ni por carta como si fuera nuestra, que el día de Masiaj está cerca. 3. No os dejéis engañar por ningún hombre y de ninguna manera. Pues ese día no vendrá, sin que antes venga la apostasía. Apostasía en griego, rebelión en arameo. La rebelión de la bestia y la apostasía del cristianismo. Y se manifieste ese hombre de pecado, el hijo de perdición. La revelación del antimesías del Imperio Otomano reavivado, la cuarta y última bestia de Daniel 7. 4. ¿Quién se opone? La palabra usada aquí en hebreo es neged y significa oponiéndose a, opuesto, contrario, y en contra de. Él se opone, o está en contra de las enseñanzas de Yahushua de Nazaret a través de proclamarse a sí mismo como el camino a Yahuwah a través de buenas obras solamente, mientras que las escrituras enseñan fe y obediencia y la necesidad de la redención por la sangre. Los musulmanes practican una redención basada en obras, como también lo hará este líder islámico. Y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Eloah, es adorado. Tanto, que se muestra a sí mismo como Eloah. Mostrándose a sí mismo, ¿qué significa demostrar? Él está tratando de demostrar a sí mismo que él es Yahuwah, puesto que él controla el destino de la gente que lo sigue. Esta persona, el antimesías, está poseído por ese punto a punto tan. Así que debemos recordar que ese punto a punto tan quería sentarse en trono de Yahuwah. Así que cuando el antimesías se siente en el trono de Yahuwah sobre el monte del templo, él está sentado en el santuario musulmán de la mezquita de Al-Aqsa y piensa de él mismo que él es Yahuwah. Está claro que esta persona no está diciendo al mundo, yo soy Yahuwah, el Todopoderoso, a causa del texto en Daniel 11, 38. El cual nos da equilibrio. Pero, en su lugar el antimasiaj honrará a un Elohim de fortalezas / brutalidad, / y un Elohim al cual sus padres no conocieron, y le honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. El texto de Daniel nos muestra que el antimesías mismo adora a un Elohim de Jihad. El antimesías no se proclama a sí mismo ser Yahuwah, en esencia está diciendo mírame, soy como Yahuwah y yo puedo controlar el destino de la gente exactamente como Yahuwah aquí en la tierra, y por mis órdenes yo puedo ordenar matar a alguien o dar vida a alguien. Se siente en el Hekel Makom de Eloah. Realmente el antimesías, hablando las palabras del Islam, entrará en el templo reedificado sobre el monte Moria, como la palabra aramea Heikala indica. Sin embargo, parte de la zona del templo reedificado, o Hekel en hebreo, incluirá la abominación desoladora existente de la mezquita Al-Aqsa, situado en la esquina sureste del monte del templo hoy día. El antimasiaj primeramente causará que cesen los sacrificios en el templo reedificado, luego caminará solo unos pocos metros a la mezquita para intentar engañar al mundo de que él es el Todopoderoso. Ambos eventos posiblemente pueden ocurrir en un mismo día. El texto dice que se sienta en el Kakom Kadosh. La palabra para santuario también puede ser traducida como un santuario pagano en contraposición al verdadero templo. Esto es donde se sienta el antimesías, en la mezquita de Al-Aqsa, la abominación desoladora sobre o dentro del recinto del antiguo templo de Moriah, la casa anterior y futura de Yahuwah. Declarándose a sí mismo de ser Dios, una falsa e ilusa declaración conforme el antimasiaj mismo adora a Alá, la deidad de la fuerza bruta y violenta. 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Pablo les enseñó del libro de Daniel. 6. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Micael el mensajero. 7. Porque el misterio de la cintura ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Una referencia a Miguel, o Michael el mensajero, de quien se dice ser el mensajero defensor de Israel. Él será puesto a un lado por Yahuwah, como está profetizado en Daniel 12, 1, 2, cuando se le dice que se quede quieto, en su defensa a favor de Israel, para que la angustia de Jacob, o la gran tribulación, pueda comenzar.
Una vez que se le ordena a Michael que se quede inmóvil, el ataque del Islam contra Yausalayim puede comenzar. Esto no se refiere a la Ruach HaKodesh, pues claramente el Ruach apartado sigue estando en la tierra durante ese tiempo, conformes en aquellos que van a ser salvos y vienen a la fe durante ese tiempo. 8. Y entonces se manifestará el Sin Torah, aquel impío, el anti-Masiaj, y finalmente el sistema de la bestia, lo cual representa completamente el final de la gran tribulación 3 años y medio más tarde. Ningún judío que en verdad sigue la Torah ya no es un Sin Torah, lo cual muestra que el anti-Masiaj es un musulmán. Quien Yahushua consumirá con el ruaj de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Un interesante uso de palabras. Yahushua usará la luz que solamente él posee para contrarrestar cuando el antimesías viene y reivindica la falsa luz del Islam. Cuando Mahoma, el profeta musulmán, estaba por aquí, se igualaba a sí mismo en muchas ocasiones con Alá, diciendo cosas que lo ponían al nivel de Alá, queriendo decir que en el día del juicio él tendría el derecho de enviar a la gente al cielo o al infierno. Para probar de que Mahoma era el sello de los profetas, los musulmanes aún reclamaban de que él había sido creado de la luz, que no tenía sombra y que su cuerpo no podía corromperse en la tumba. 9. Aún él, quien viene es conforme a la obra de ese punto a punto tan con un poder impuro y señales y falsos milagros. Este poder impuro, obviamente no es de Yahuwah, ni tampoco es Yahuwah mismo. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el Ahaba del Emet para ser salvos. Todos los no creyentes, especialmente aquellos que están atrapados por el sistema de la bestia representado por el anti-Masiaj. 11. Y por esta razón Google les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira. Todos los que han sido comprados por la bestia, su marca y su religión, todos ellos creerán la mentira que es promocionada por esta falsa religión. Esta mentira es recitada 5 veces al día por los musulmanes. No hay Elohim sino Alá, y Mahoma, su profeta. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El mismo imperio de la bestia reavivado en los tiempos del fin y sus seguidores que parecen regocijarse en el derramamiento de sangre inocente. Escrituras claves para identificar a la segunda bestia anti-Masiaj. Evidencia clave, Revelación 17:10. Y hay 7 reyes. 5 de ellos han caído. 5 imperios pasados, uno es el sexto siendo Roma misma, y el otro aún no ha venido. El Islam todavía no había sido revelado, y cuando viniera debería durar breve tiempo. Revelación 17:11. La bestia que era, y no es, y él mismo es el octavo, y es uno de los 7 y va a la perdición. El Islam tendrá un final corto, es decir, el imperio otomano llevado a un final, pero no cortado. Como Islam tenía que ser reavivado otra vez, como está predicho en Revelación 13:11. Puntos para observar. 5 han caído. 5 imperios que han pasado. Uno es sexto, el imperio romano existente en los días de Juan. El otro no ha llegado todavía. El 7 o el imperio islámico que tenía que venir. Es el mismo y también el octavo y es de los 7. Esto es el imperio islámico que vino y era el séptimo, es también el octavo en su futura forma reavivada, hoy lo vemos esto realizado en la forma del islamismo radical. Primero imperio para gobernar el Oriente Medio, imperio egipcio. Segundo imperio para gobernar el Oriente Medio, imperio asirio. Tercero imperio para gobernar el Oriente Medio, imperio babilónico. Cuarto imperio para gobernar el Oriente Medio, imperio medo-persa. Quinto imperio para gobernar el Oriente Medio, imperio griego. Sabemos que también hubo dinastías chinas que podían clasificarse como imperios. Pero estas no son parte de la profecía y nunca gobernaron a Israel o las regiones del Oriente Medio. Egipto puede calificar como un imperio porque gobernaron la tierra de Israel en 1450 antes de la era común. Egipto conquistó a Canaán por Tutmose III en 1450 antes de la era común. Y este control duró por unos 400 años. Estos 5 imperios son 5 que han caído en el tiempo de Juan conforme está nombrado arriba.
El sexto imperio para conquistar el Oriente Medio era el Imperio Romano, como está claramente identificado por el Malaj en Revelación, el cual durante el tiempo de Juan aproximadamente 100 de la era común estaba en el cenit de su poder. El Imperio Romano ha dejado de existir en el Occidente después de la derrota del Imperio Romano en el año 410 de la era común, cuando los bárbaros saquearon la ciudad de Roma. Zeno Tarasicodisa mantuvo a salvo el trono imperial de Roma en Constantinopla, la actual Estambul moderna, y se cambió al este Bizancio en Turquía. Esta era la silla del poder, para nuestro propósito podemos llamar a esta la pierna oriental del Imperio Romano. En Revelación 2 se llama a esta, la silla permanente y futura, de Satán. Revelación 2, 12, 13. El séptimo imperio, para controlar la zona del Oriente Medio, fue el imperio árabe musulmán islámico, acerca de quien el ángel habló a Juan, el otro no ha venido todavía. Cuando Juan escribió Revelación, el imperio romano estaba gobernando, sin embargo Juan escribe específicamente, no es. Esto claramente descarta la teoría del imperio romano reavivado que la gente proclama desde los tejados, ya que esto no es un imperio romano reavivado para nada. Para que la teoría del imperio romano reavivado funcione, necesitamos a Italia en el poder y entonces todas las naciones occidentales que fueron antiguamente naciones romanas, tendrían que ser reavivadas, pero no olvidando que los mayores centros de poder eran Alejandría, Constantinopla y África del Norte. No puedes tener el uno sin el otro. Del séptimo viene el octavo, no del sexto. Se nos muestra bastante claramente en Daniel 8, 9, que el Antimasiaj procede de la cuarta división de Alejandro, la pierna oriental de su imperio y también la parte oriental del Imperio Romano, la misma zona, situada enteramente en el Oriente Medio hasta Pakistán. Daniel 8, 27. Señala al Oriente Medio, y no a Europa. 8. Por lo tanto el macho cabrío creció en gran manera, y cuando se hizo fuerte, el cuerno grande fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos muy notables hacia los 4 vientos del Shamayim. El carnero con 2 cuernos es Medo-Persia, y el macho cabrío es Grecia, y el cuerno notable es Alejandro, y los 4 cuernos notables fueron los 4 generales, quienes tomaron el imperio de Alejandro el Grande. 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció en gran manera hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia la tierra exaltada. Antimasiaj. 10. Y creció hasta llegar al ejército de los Shamayim, y parte de los ejércitos y de las estrellas los hizo caer al Olam, y las pisoteó. Satán es el padre del Antimasiaj, y es el mismo quien causó la rebelión en los cielos en los tiempos pasados. 11. Aún se engrandeció frente al zar de los ejércitos, Yahushua. Por él fue quitado el sacrificio diario, y su lugar K2 fue echado abajo. En el sentido histórico literal, esto se refiere a Antíoco Epifanes. Al final de los tiempos, se refiere al pequeño cuerno de Daniel, o al Antimasiaj mismo. 12. Le fue dado un ejército en contra del sacrificio diario a causa de la transgresión, y echó abajo la emet eterna al suelo. E hizo, y prosperó. El modo de actuar del Antimasiaj después de la abominación desoladora en medio de la gran tribulación. 13. Entonces oí hablar a un K2. Y otro K2 preguntó al aquel que hablaba. ¿Cuándo vendrá la visión acerca del sacrificio diario, y la abominación desoladora, y él dar a ambos el lugar K2 y el ejército para ser pisoteados? 14. Y él me dijo, hasta 2300 días. Luego el lugar K2 será limpiado. 17. Él vino cerca de donde yo estaba. Y al venir, me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque en el tiempo del fin la visión será hecha. Hablando del Antimasiaj islámico quien se acercará a Israel por el norte y vendrá del cuartel oriental del antiguo imperio de Alejandro. Esto no puede estar hablando de Antíoco Epifanes, conforme se despliega en la última generación, o en el tiempo del fin. 19. Y dijo, he aquí yo te haré saber lo que ha de ser en el tiempo del fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. 20. El carnero que viste, que tenía 2 cuernos. Estos son los Melechín de Media y Persia.
21. El macho cabrío es el Melech de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer Melech. 22. Ahora al ser quebrado, sucedieron 4 en su lugar, 4 Malchutin se levantará de la nación, aunque no con la fuerza de él. 23. Al fin del Malchut de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo de pecado, se levantará un Melech altivo de rostro y entendido en cosas escondidas. 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y destruirá con intensidad, y prosperará y actuará y buscará destruir a los poderosos y el pueblo Kadosh. El antimesías atacará a ambas casas de Israel, el pueblo de Yahuwah, y el remanente redimido de ambas casas, por eso se refiere a este tiempo como la angustia de Jacob. 25. Y a través de su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su lef se engrandecerá y a través de Shalom destruirá muchos falsos tratados de paz, uno incluyendo con el Israel judío. Falsas reivindicaciones de que el Islam es una religión y forma de paz para el mundo. También se levantará contra el zar de todos los príncipes, el verdadero Mashiach Yahushua. Será quebrantado y fácilmente vencido. 27. Y yo, Daniel, quedé desmayado, y estuve enfermo algunos días. Después me levanté, atendí los negocios del Melech. Pero todavía estaba espantado a causa de la visión, pero nadie la entendía. Cuando uno recibe una visión verdadera de los tiempos del fin, concerniente a la reunificación y restauración de todo el Israel, a menudo otros no tienen ni idea acerca del propósito verdadero y declarado de Yahuwah en la tierra. La revelación de la verdad de la bestia del tiempo del fin impactará a mucha gente políticamente correcta que no lo entenderá. Arabia Saudita, una nación tranquila, y la ramera de Babilonia. Primeramente debemos de ver si Arabia Saudita es mencionada en la Biblia o hacemos o deducimos esto en esta lectura en el texto. En un tiempo de preguntas, tengo solamente una pregunta clave para ilustrar este error, donde indica la Biblia que es un gobierno mundial o 10 zonas, o regiones. Su respuesta fue, mira a los 10 reyes. En Revelación 17:12, y los 10 cuernos viste son 10 reyes. La abominación desoladora, la mezquita de Al-Aqsa, ha estado allí en pie desde el año 688-705 de su construcción, y deberíamos de saber que el tiempo ha llegado de saber acerca de este último imperio. En profecía, Babilonia es mayormente usado para Irak, pero es también usado en relación a Arabia Saudita. La razón es simple: ellos comparten una religión y ancestros comunes. Encontrarás algunos de los seguidores más cercanos a Mahoma asentados en Irak después de su muerte. ¿Has oído alguna vez de la dinastía de los Omeya? Te sugiero que leas acerca de ellos. También encontrarás que ambos Irak y Arabia Saudita tienen las reservas más grandes de petróleo y tienen muchas cosas en común. Las naciones anti-Mashiach nunca fueron Europa o Estados Unidos en ningún espacio de tiempo de la historia lo será. Todo el escenario se sitúa alrededor de Israel, el Oriente Medio. Son las 12 tribus de Ismael, los 12 hijos de Ismael, Bereshit 17:20, versus los 12 hijos de Israel, Bereshit 49:28, esto es una batalla entre la oscuridad versus luz. ¿Cómo sabemos si Arabia Saudita está en el texto bíblico? Buscamos nombres bíblicos para estos lugares antes de que fueran cambiados por nombres modernos. El nombre saudí viene de la casa de Saud, pero el nombre Arabia es usada referente a este lugar muchas veces. La Biblia usa el nombre Kedar para Arabia Saudita para los lectores asiduos de la profecía, y también se usa generalmente el término madianitas para los árabes y algunas veces para Arabia directamente. Tiro, Magog, Monte de Seir, Babilonia, Temán, Misterio de Babilonia, Edom y Duma, todas estas están mencionadas en la Biblia y todas son naciones islámicas hoy. Uno se pregunta por qué los escritores de la profecía hoy tratan de colocar a estas naciones en Europa, cuando en el contexto todas ellas están en el Oriente Medio. En una profecía posterior se refiere a Arabia Saudita como la hija de Babilonia, puesto que procede de religiones falsas de Irak. En Salmo 137:8, oh hija de Babilonia, Arabia Saudita, quien ha de ser destruida.
Feliz el que te dé el pago conforme tú nos has servido. ¿Por qué la Biblia llama a Arabia Saudita como la hija de Babilonia aquí? Es porque la religión que Arabia Saudita proclama como santa verdad sale directamente de Babilonia en Irak. La adoración a Alá ha sido tomada de uno que fue conocido una vez como el Dios del. Jeremías 50, 42, arco y lanza portarán. Serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán caballos, puestos en orden, como un hombre para la batalla, en contra tuya, oh hija de Babilonia. Arabia Saudita, esta hija de Babilonia, Arabia Saudita, es mencionada, la cual será completamente destruida. Jeremías 51, 33, porque así ha dicho el soberano de los ejércitos, el Yahuwah de Israel. La hija de Babilonia es como una era en tiempo de trilla, y de aquí a poco le llegará el tiempo de su siega. El soberano está dando tiempo a la hija de Babilonia, Arabia Saudita, antes del tiempo de su destrucción. Quizás algunas personas allí ciertamente se arrepientan y salgan. Zacarías 2, 7. Levántate, Sión. Escápate, tú que moras con la hija de Babilonia, Arabia Saudita. Daniel 11, 33. Pero en su lugar honrará al Dios de las fortalezas, Dios de Yehad, un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Un Dios que el padre de Mahoma no conocía es el Dios de Yehad, porque los ancestros de Mahoma adoraban a diferentes dioses en la Meca, cada uno teniendo uno propio, donde Mahoma solo reverenciaba a un solo Dios, Alá, en cuyo nombre los musulmanes hoy en día hacen guerra contra Occidente. Bereshit 25, 12, 18. Ahora estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, quien Agar la egipcia, la sierva de Sará, dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, conforme a sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebajot. Y Kedar, Anabel, y Mipsam, y Misma, y Dumá, y Masa. Adar, y Tema, Getur, Napish, y Kedemá. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus ciudades y por sus villas. 12 príncipes conforme a sus naciones. Y estos son los años de la vida de Ismael, 137 años. Y él exhaló el ruaj y murió, y fue reunido a su pueblo. Y ellos habitaron desde Havilá hasta Sur, que está enfrente de Egipto, conforme vas hacia Asiria. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Observa algunas cosas de los versículos de arriba. Ismael nació de una mujer egipcia. Ismael tuvo 12 hijos príncipes. Estos 12 príncipes llegaron a ser naciones. Ellos ocuparon partes de Egipto, Siria, Irak y Siria moderna, y las sureñas partes de Jordania y Arabia. Bereshit 17, 20. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, lo he bendecido, y lo haré fructificar, y lo multiplicaré grandemente. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación bestia. Yahuwah dijo que bendecería a Ismael y haría de él una gran nación. Los árabes hoy día son verdaderamente bendecidos y son una gran nación, tal y como Yahuwah dijo que serían. Tiene mucho petróleo y riquezas, esto es parte de la bendición material prometida. A ellos sí es Yahuwah quien les dio estas bendiciones, no las consiguieron con su propio esfuerzo, ni tampoco fue Alá, el Dios de la media luna, el que les dio estas bendiciones. Kedar era un hijo de Ismael, uno de los 12 príncipes. El soberano tiene mucho que decir acerca de estos pueblos, ya que ellos son actores importantes en los tiempos del fin en profecía. A la gente le gusta leer, interpretar, en el texto un gobierno mundial, cuando nosotros no encontramos tal referencia. ¿Dónde está Babilonia? Se ha cambiado de lugar. Babilonia nunca fue llamada por el nombre de Irak en la Biblia, pero por el término Babilonia, y el otro nombre bíblico para esa zona de tierra ha sido Shinar. Bereshit 10, 10. Y el comienzo de su reino fue Babel, y el, Erech, y Akkad, y Calné, en la tierra de Shinar. Esto nos deja sin ilusiones en donde Babilonia estaba, o está, o estará. Cuando Yahuwah conecta naciones a Babilonia, él no quiere decir Europa, son las naciones colindantes contra Israel, que mayormente son islámicos, y cualquiera otra naciones que forman ese imperio también son musulmanas. Aún naciones como Pakistán están incluidas y no excluidas. La ramera de Babilonia.
¿Quién puede mejor encajar en esta descripción que Arabia Saudita, Meca? Porque el dios musulmán Alá ha originado como un Lil de Sumer, Sumeria, otra vez, en Oriente Medio, el cual llegó a ser Il y luego fue exportado de Babilonia por Nabonidus en el siglo VI antes de la era común, Arabia Saudita, donde los árabes comenzaron a adorar a Alá mucho antes de que Mahoma naciera. El dios es conocido por diferentes nombres en diferentes regiones, la raíz la cual es Il, Enlil, Sin, Ilambel, etc. El controlador de la noche, tenía como su emblema la luna creciente, la cual llegó a ser el símbolo primario religioso del Islam y de muchas otras falsas religiones. En Arabia también era conocido como Hubal o Aba Alá. En el año 637 de la era común, una nueva era comenzó cuando los árabes sauditas conquistaron a Mesopotamia, lo cual era Babilonia, y luego llegaría a formar parte del imperio árabe islámico. El término hija de Babilonia. Babilonia es un lugar físico con un concepto espiritual con fronteras y personas. Babilonia no puede ser Europa o los Estados Unidos, puesto que las fronteras no encajan, y el nombre de las ciudades no son nombres de ciudades de los Estados Unidos, ni estados. Jeremías confirma este punto de vista. Jeremías 51, 24, 25 Y yo pagaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo su mal que han hecho en Sión ante tu vista, dice el soberano, soberano. He aquí, estoy contra ti, oh monte destructor, dice el soberano, que destruiste toda la tierra. Y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a un monte quemado. Un monte es un reino alegórico. La ira de Yahuwah no va a quemar solamente una montaña en Irak, porque tendría poco sentido en esa ira ardiente una montaña vacía. Él va a destruir a todo el reino islámico con el pueblo musulmán que está unido a ello. Nosotros necesitamos pensar acerca de esto. Jeremías 51, 2. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten, y vaciarán su tierra. Jeremías 51, 6. Huid de en medio de Babilonia, y cada uno salve su vida. Para que no perezcáis a causa de su iniquidad, porque es el tiempo de la venganza del soberano. Él va a darle su merecido. Yahuwah es el Elohai de orden y no de desorden, y no nos deja para que acertemos. ¿Dónde está Babilonia? Al contrario de la confusión de la gente. Este es el mismo Yahuwah que en tiempos de Moisés dio instrucciones precisas para construir las vestimentas Quanim, el arca del pacto y los utensilios del Mishkan, tal como la menorá como uno de esos utensilios tan importantes. ¿Has leído cuán preciso él fue y por qué él lo era? Bereshit 10, 10. En el principio de su reino fue Babel, y Erech, y Akkad, y Calé, en la tierra de Shinar. Por lo tanto, el nombre bíblico para Irak es como las escrituras lo dictamina, la tierra de Shinar o Babilonia. La carga del desierto, Isaías 21, 1. La carga del desierto del mar. Como un torbellino del sur pasa a través. Así viene del desierto, de una tierra horrible. Arabia Saudita es literalmente el desierto de Barra en el mar, es decir, naciones alrededor de ello, y mares alrededor de ello. Mira al mapa del Oriente Medio aquí abajo, e identifica los mares. La única cosa aquí es que los profetas a veces veían a Babilonia como una entidad, incluyendo a Arabia Saudita, aunque en Isaías 21 verso 9, Babilonia ha caído, pero las ciudades mencionadas no están en Irak sino en Arabia, es decir, no vemos a Erech, Akkad y Calí. Es como en la cultura de Oriente Medio, cuando nombras a una familia, en lugar de nombrar a cada individuo personalmente, solo nombras a la persona que es la cabeza, que incluye a todos los demás. En Jeremías Yahuwah nos da otra indicación, que Arabia es la nación con muchos mares. Jeremías 51, 13. Oh tú la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros. Ha llegado tu fin, la medida de tu codicia. Yahuwah no dice oh tú que moras con muchas aguas, así que esto no es alegórico para gente, naciones y lenguas como en el libro de Revelaciones descrito, sino que esto es una referencia literal para mares. Y encaja mucho mejor para Arabia Saudita que con Roma. La carga contra el mar de Arabia Saudita. Compárese Isaías 21, 1, 10. La carga contra el desierto del mar.
Como un torbellino del sur que pasa a través, así viene del desierto, de una tierra terrible. Una visión inquietante me es declarada. El traidor traiciona, y el destructor destruye. Sube, oh Elam. Sitia, oh Media. Irán es parte de esta confederación y así los kurdos, los medos, ellos no van a unirse a Europa para atacar a Europa alias Alemania o Roma. Esto sería absurdo puesto que las fronteras mencionadas están en el Oriente Medio. La Biblia dice acerca de estas cosas que van a ocurrir en los días del fin, estas cosas no han ocurrido todavía. Ezequiel 38, 15, 16, y vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Europa o los Estados Unidos no están al norte de Israel, ni aún fueron parte de imperios anteriores tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel, como un nublado que cubre la tierra. Así será en los últimos días. Yo te traeré contra mi tierra, para que los paganos me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Este Gog es el antimasiaj que vendrá del norte, esta es la profecía del antimasiaj que muy probablemente vendrá de Turquía y será del pueblo turco. Las zonas del norte se refieren a la Rusia del sur, las cuales son todas naciones islámicas y en su mayoría son pueblo turco. Esta persona tendrá una alianza con las naciones islámicas, según está descrito en el Salmo 83. Como un creyente lo ha puesto apropiadamente. Turquía es el caballo negro que muchos han fracasado en reconocer. La Enciclopedia del Conocimiento Religioso de Schaff Herzog, citando escritos antiguos asirios, sitúa la localización de la tierra de Magog en la extensa tierra entre la antigua Armenia y Media, en resumen, las repúblicas al sur de Rusia y al norte de Israel, que comprenden Azerbaiyán, Afganistán, Turkmenistán, Chechenia, Turquía, Tadjikistán y Dagestán, etc. Significativamente, todas estas naciones son naciones musulmanas hoy día. El imperio de la bestia de los últimos días, Abdías 1, 9. Entonces tus valientes, oh Teman, serán amedrentados, y será exterminado todo hombre del monte de Esaú y será exterminado. Abdías 1, 10. Por tu violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás exterminado para siempre, lanzados al infierno. La segunda bestia de Revelación 13 viene del norte de Israel y no del occidente de Europa o Estados Unidos. Ezequiel 38, 2, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Hoy, estos son el pueblo turco que ocupa el sur de Rusia, conocido más bien como la Unión de Estados Independientes en Asia Menor. Las naciones de Cis y todas ellas son islámicas. El país de Magog no es otro que Turquía, así que el país del antimasiaj es aún identificado para no dejarnos con ninguna ambigüedad. La Enciclopedia del Conocimiento Religioso de Schaff Herzog, citando escritos antiguos asirios, sitúa la localización de la tierra de Magog en la extensa tierra entre la antigua Armenia y Media, en resumen, las repúblicas al sur de Rusia y al norte de Israel, que comprenden Azerbaiyán, Afganistán, Turkmenistán, Chechenia, Turquía, Irán, y Dagestán, etc. Significativamente, todas estas naciones son naciones musulmanas hoy día. Daniel 9, 27. Dice que el antimesías vendrá del mismo lugar de donde vinieron las legiones que destruyeron a Jerusalén en el año 70 DC, es decir, el Imperio Otomano actualizado en los tiempos del fin, en la persona del antimesías, que viene de Turquía, la pierna oriental del Imperio Romano y del mismo lugar de donde vinieron las legiones en el año 70 de la Era Común. Esta es una profecía doble, tanto con una aplicación histórica como aplicable al final de los tiempos. Estos son los pueblos que subirán contra Israel en los últimos días juntamente con la Confederación Islámica para hacer guerra contra Israel, que está claramente descrita en el Salmo 83 y también en Ezequiel 35, 3. En conclusión, esta persona tiene una línea sanguínea turca, y si leemos a Daniel capítulo 11 cuidadosamente, el antimasiaj es del reino seleucida. La mutua policía religiosa en Arabia Saudita literalmente saca a los cristianos de sus casas mientras que están orando y los encierra en prisión aún. Algunos son decapitados por estudiar la Biblia. Sí, lo has entendido bien, la gente en
Arabia Saudita puede ser decapitada simplemente por hablar, testificar, acerca de Yahushua el Mashiach soberano. ¿Por qué piensas tú que Occidente no informa sobre esta actividad? Es a causa del poder del petrodólar. En Occidente necesitamos oro negro, así que no debemos de llamar a los árabes o al Islam malos, porque esto daña nuestra amistad con ellos. Esto es por lo cual Revelación 18 dice: a poner a cero a Arabia Saudita y a Meca. Revelación 18, 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido a través de la abundancia de sus lujos. Echa un vistazo a las grandes compañías de petróleo y cuán ricas son Shell, Texaco, BP, la corporación Halliburton, etc., y te darás cuenta que han compartido en la abundancia de su lujo Arabia Saudita, lo cual es el petróleo. Estas compañías producen billones de dólares en beneficios a través del oro negro. ¿Qué le ocurriría a estas compañías si el petróleo cesara? ¿Qué ocurriría a la economía de cada nación? Revelación nos ayuda aquí también. Revelación 18, 9, 11. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido lujosamente con ella, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán: Alá, Alá. Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa. Porque en una sola hora vino tu juicio. ¿Qué clase de comodidades vende o exporta la Iglesia Católica o los Estados Unidos para controlar a todas las naciones en el planeta? De hecho, si Estados Unidos fuese destruido, la mitad del mundo desde Castro hasta el Islam repartirían chocolatinas para celebrarlo. Los Estados Unidos es una nación dependiente de Arabia Saudita y las antiguas naciones del Imperio Otomano de Irak y Irán. Podemos tener las armas, pero ellos tienen la mantequilla y pan del petrodólar y Irán. Solamente el Islam y las naciones ricas en petróleo encajan con el escenario de la bestia reavivada del fin de los tiempos. El símbolos asociados con una montaña. Revelación 17, 9. Esto, para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Una montaña puede ser una montaña literal o puede ser aplicada a naciones/reinos. Está claro en Revelación 17, 15, y me dijo: las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, y naciones y lenguas. Yahuwah nos dice aquí que los ríos y las aguas son el fluir de naciones y pueblos y lenguas, y esto es lo que nos es enseñado en Revelación 17, 15. Por lo tanto, la ciudad a la cual Yahuwah llama una ramera Meca en Arabia Saudita, la que se sienta sobre muchas aguas, pueblos. Ella se siente sobre 8 diferentes cuerpos de aguas, mientras que los Estados Unidos se sienta solo sobre 2. Y Roma se sienta solamente sobre 1. No exactamente sentada dentro de muchas aguas. Ahora mira el mapa. De Arabia Saudita arriba, se sienta justo en medio de los mares entre muchas naciones y pueblos. ¿No es nuestro soberano Yahuwah maravilloso para mostrarnos esto y cómo esto encaja con ello? También la nación islámica se compone de 52 países más muchos otros países en los cuales están creciendo. Así que la bestia reavivada de los tiempos del fin es diferente a otros imperios en que la mujer controla las naciones y los pueblos. O supervisa una cultura de muerte a través del petrodólar. Yahushua dijo esto. Mateo 17, 20. Y Yahushua les dijo así: a causa de vuestra incredulidad. Porque de cierto, os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, le diréis a esta montaña: muévete de aquí a allí, y se moverá. Y nada será imposible para vosotros. La fe de Israel vencerá la mentira y el engaño y a la montaña. ¿Es que Yahushua nos está enseñando magia negra? Alguna gente quiere que tú creas que es así, pero Yahushua no está enseñando magia negra, sino nos está enseñando un muy buen principio. Él nos está diciendo que si tienes fe tan pequeña como una semilla de mostaza, puedes tener una gran influencia sobre reinos/naciones/pueblos, lo cual se describe como la montaña en este pasaje. Ahora, como creyente tienes poder para influenciar a mucha gente y mostrarles la vida eterna a través de Yahushua el Mashiach.
Ahora, ¿esto afecta el destino de esta gente o no? Absolutamente lo hace. Retrocedamos en el tiempo, el mensaje de Yahushua no ha afectado a muchas naciones y cambiado su destino. El mensaje de Yahushua cambió el gran imperio romano, el cual practicaba idolatría pagana. Ahora que tenemos el conocimiento correcto del sentido literal de montaña, estamos bien preparados para resolver el misterio de las 7 montañas en Revelación 17, 3, 9. Esta ciudad está sentada cerca de montañas y es Meca, y su dominio afecta a reinos y naciones. No afecta a Arabia Saudita a reinos y naciones, recuerda que controla el 26% del suministro mundial de petróleo y el destino eterno de 1,5 billones de personas. El verso 17, 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las cuales la mujer Meca se sienta. También son 7 reyes, o la tierra que previamente ha pertenecido a esos 7 imperios, que ahora pertenecen al Islam basado en Arabia Saudita. Ahora, muchos maestros de la profecía han hecho erróneamente de las 7 montañas, aquí 7 colinas para hacer que la profecía encajara con Roma. Desafortunadamente la palabra griega usada en este pasaje oros, la cual solo puede traducirse como una montaña y no en una colina. Recuerda, las montañas también tienen cimas, y las colinas no, así que no es bueno pretender que se trata de una pequeña montaña. El texto está bastante claro aquí, montaña es una montaña. Las palabras usadas aquí son oros. Strong 1015. Bounos, griego para colina. Strong 3735. Oros, griego para montaña. Esto es suficiente para mostrar la teoría errónea de que Roma está situada sobre 7 montañas y la quita totalmente del panorama. Arabia Saudita, otros hallazgos significativos. Isaías 47, 8. Oye, pues, ahora esto, mujer tú que eres voluptuosa entregada a placeres. Muchos sauditas con abundancia se afanan y se enganchan en gastos caros tales como el juego en Las Vegas, Monte Carlo y especialmente, en la compra, de últimos diseños y modelos de coches deportivos y, para actividades, al aire libre. Revelación 19, 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque él ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y él ha vengado la sangre de sus siervos derramada por ella. Arabia Saudita verdaderamente ha corrompido al mundo con su religión del Islam y su poder basado en el petróleo, a causa de la naturaleza del Islam y su fuerte asociación a la oscuridad ha hecho que muchos cristianos sean muertos en el nombre del Dios islámico Alá, porque los cristianos no se someterán a él. Recuerda que la sangre de sus siervos es colectiva y en todas las naciones islámicas que se ha derramado sangre a causa de la influencia del Islam saudita, así que el juicio es para la ramera primero, seguida por el resto de las naciones islámicas que Yahushua destruirá sobre los montes de Israel y él enviará muchos juicios sobre el mundo islámico conforme él lo vea oportuno. El tsunami de Asia es uno de esos hechos. La Biblia también nos enseña que musulmanes matarán a musulmanes y vemos esto en el mundo donde hermanos están contra hermanos. Ezequiel 38, 21, llamaré a una espada contra Gog sobre todos mis montes, dice el soberano Yahushua. La espada de cada cual estará contra su hermano. Las naciones islámicas, como a menudo han hecho, se volverán el uno en contra del otro en su derrota sobre las montañas de Israel. Descubriendo la ciudad de las 7 montañas. Revelación 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Revelación capítulo 19, 2. Continúa hablando acerca de Babilonia como una ciudad real que existe, no solo un lugar alegórico que será juzgado por Yahushua y destruida para siempre. Si usamos las reglas correctas de interpretación bíblica, podemos ver que Babilonia es verdaderamente la silla de poder para el imperio final del antimesías en el Oriente Medio. En Revelación 17, 9, se no nos dice en términos no inciertos de que esta mujer ciudad se sienta aún más exactamente a través de 7 montañas, que en un sentido alegórico siempre representa a reino, nación o imperio. En su lectura literal Pasad solo significa una montaña, pero en el contexto de Revelación 17, 9, representa la interpretación literal.
La ciudad se asienta cerca de las montañas. La palabra griega epi es traducida correctamente a la orilla de o a través de más bien que sobre. La única ciudad cualificada que yo puedo encontrar es la Meca, y las razones son dados en este libro, y donde se afirma que la Meca es la única ciudad que tiene 7 montañas que la rodean, y la única que califica para ser la ramera de Babilonia, porque esta religión salió de la boca de Babilonia Irak, esto haciéndola la hija de Babilonia. La Meca es una ciudad rodeada por 7 montañas prominentes, que los geógrafos la denominan como 1. Jabal Quba, 2. Jabal Al-Kinara, 3. Jabal Leali, 4. Jabal Hifan, 5. Jabal Jihad, 6. Jabal Qubais, 7. Jabal Ini. No obstante, en mi opinión, no podemos decir que la ciudad ramera se siente sobre 7 colinas. Esto no es nada más que un espantapájaros y una interpretación forzada de la profecía, puesto que la palabra que es usada en el pasaje de arriba es la palabra griega oros, la cual en su contexto correcto solo puede significar una montaña. Esto es distinto de bounos, la cual es la palabra griega para colina. Claramente, 7 montañas no rodean a Roma. Sin embargo, vemos incontables escritores de profecía copiándose en uno al otro los errores a causa de malinterpretar este pasaje. La Meca es el único lugar en el mundo hoy que encaja con esta profecía mucho mejor que Roma. La Meca es el único lugar conectado con el misterio babilónico y que encaja bajo esta descripción. Para poder encajar a Roma, los maestros de profecía se olvidan que ninguna otra cosa encaja con Roma, como son lugares, nombres, eventos y los lugares son todos diferentes. Qué tan grande pifia profética. Sin embargo, irónicamente muchos se llaman a sí mismos los profetas de hoy. Ciudad asentada sobre muchas aguas, 8 para ser exacto, para identificar a la octava bestia final. Revelación 17. Una vista mojada. 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La Meca, la ciudad que se sienta sobre muchas aguas. Esta referencia es acerca de los mares que la rodean. ¿Se sienta Roma sobre muchas aguas? Roma solamente tiene un océano, el Mediterráneo. La profecía falla con Roma. Ahora comprueba la Liga Árabe, Golfo Pérsico, Mar de Arabia, Mar Rojo, Golfo de Adén, Golfo de Omán, Mar Mediterráneo, Mar Caspio, Mar Negro. ¿No parece esto como muchas aguas? Solo mira el mapa de la Liga Árabe arriba. Aquí Yahuwah ha sido muy descriptivo para que no perdamos esto. Sin embargo, todavía hay personas que no prestan atención al texto y tratan de espiritualizar esto. Una mujer ebria con sangre inocente, ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Yahushua. Revelación 17, 6. El pueblo descrito como santos en el Nuevo Testamento son vistos como creyentes gentiles en Yahushua el Mashiach, pero esta descripción muy bien puede ser aplicada a judíos o gentiles sin problema. Esto es una persecución activa continuada que irá a peor. ¿Vemos alguna persecución en Roma hoy día? La respuesta es no. ¿Están los Estados Unidos matando a judíos y cristianos y cortando sus cabezas? No. Ahora intenta aplicar esto a Arabia Saudita, donde a los cristianos se les decapita por el testimonio de Yahushua el Mashiach, exactamente como en Revelación 20, 4b afirma. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahushua y por la palabra de Yahuwah. Esta es la única nación que no permitirá a los cristianos edificar una iglesia, ni aún permitirá a los judíos entrar en su tierra después de que Mahoma los desterró de Arabia Saudita en el 7º siglo de la era común. Este país anima activamente a la intolerancia contra los no musulmanes en todo el mundo. Sus seguidores no tienen problema en etiquetar a judíos como ratas y monos y a los cristianos como cerdos. El Hadid requiere la eliminación del pueblo del sábado y luego al pueblo del domingo. En la emisión de televisión, Sheikh Abd al-Rahman al-Saudí dijo:
En sus sermones, a menudo emitidos por la televisión estatal saudí y traducido por el Instituto de Investigación de Media del Oriente Medio, MEMI, al-saudíes han llamado a los judíos la escoria de la raza humana, maldecidos por Alá, quien los convirtió en monos y cerdos, un constante y continuado de engaño, obstinación, licenciosa, maligna y corrupción. Abril 19, 2002. En uno de sus sermones, Saudí Sheikh Abd al-Rahman al-Sudais, imán y predicador en la mezquita de Al-Haram, la mezquita más importante de la Meca, imploró a Alá que aniquilara a los judíos. También instaba a los árabes que dejaran las iniciativas de paz con ellos porque ellos son la escoria de la raza humana, las ratas del mundo, los violadores de pactos y acuerdos, los asesinos de los profetas, y son descendientes de monos y cerdos. Arabia Saudita es aún mencionada en Jeremías 49, 33, por el nombre de Kedar puesto, que Kedar era un descendiente de Ismael, el padre de los árabes. Puede ser de interés notar que los musulmanes reclaman que Mahoma es un descendiente de Ismael. Jeremías 51, 6, huid en medio de Babilonia. Y cada uno salve su vida para que no perezcáis a causa de su iniquidad, porque es el tiempo de la venganza del soberano. Él va a darle su merecido. Jeremías 51, 9, hubiésemos sanado a Babilonia, pero no ha sanado, abandonadla ya, y vámonos cada uno a nuestra tierra. Revelación 18, 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en lujo. Algunos podrían soñar con una vida de derroche y lujo, de lo que los sauditas se enorgullecen con su gran cantidad de riqueza. Sus casas están adornadas con mármol y artefactos, decorados con oro y plata. Solamente mira a su arquitectura para asegurarte de su prosperidad. Cucharas de plata, copas y platos de oro son solo algunos utensilios a mencionar. Isaías 47, 10, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Abusos secretos. ¿Podemos decir honestamente que esto se está refiriendo a Nueva York o Roma? Estas ciudades no pecan en secreto, sino abiertamente para que todos las juzguen y las vean. Sin embargo, la ciudad de la Meca peca secretamente creyendo que es impecablemente limpia, y la más justa. ¿Cuán a menudo has escuchado de algunos escándalos procedentes de Arabia Saudita? Compáralo ahora con los escándalos de sexo y líos amorosos que emergen de Nueva York y Roma. Actualmente hay tantas demandas legales pendientes contra la Iglesia Católica que casi podría echar abajo toda su estructura dirigente establecida. Los árabes tienen una cultura dominada por los hombres. Si has leído acerca del Islam, una de las cosas que se destaca como un dedo gordo herido, es el machismo chauvinista. Todos los derechos son para los hombres, que proyectan una clase de justicia pureza externa mientras que por dentro viven vidas pecaminosas. Ellos abusan de su autoridad sobre las mujeres, las golpean, se acuestan con sus esclavas, y practican la bigamia. Es común tener hasta 4 esposas. Algunos jeques tienen como mínimo 25 esposas, si no más. Estas prácticas llevan a uno a cuestionar dónde está la quedusa en sus vidas. Recientemente, mientras que hablaba con un amigo de Arabia Saudita, él dijo que la gente aquí es muy promiscua, tienen relaciones secretas sexuales, practican el adulterio con otras esposas, y para esta vida licenciosa se van a Dubái, la capital del sexo en el mundo árabe. Otro amigo en Kuwait me dijo: hay tanta promiscuidad aquí, que ni la esposa ni la hija de uno andan a salvo, porque los jeques se pueden encaprichar de una muchacha y una de dos intentarán de comprarla o la raptarán. Ahora los árabes toman como víctimas a muchachas jóvenes y pobres de la India en lo que se denomina un casamiento por un periodo corto, donde se hace un arreglo matrimonial con un jeque rico de mediana edad y después de 72 horas es anulado o un divorcio es otorgado. Todo esto es hecho en el nombre del Islam para satisfacer la codicia de los jeques ricos y lo que yo llamo prostitución legal bajo una máscara de matrimonio. Normalmente los jeques tienen entre 40 y 70 años y las muchachas involucradas tienen 12 años en adelante. Generalmente los padres de las muchachas son tan pobres que quieren casar a sus hijas pensando que se quitan un peso de encima y que sus hijas se asentarán en una familia más rica con un estilo de vida mejor. No hay tal cosa en la sociedad islámica como la libre voluntad, y la democracia es una palabra odiada por los árabes y por los musulmanes en autoridad.
No hay elecciones ni partidos políticos en Arabia Saudita. La Casa Saudí gobierna con la Sharia, el código legal islámico, y el Corán es usado como su guía. La tortura y la actividad inhumana es común en el país, la justicia apenas existe, cortando las manos y los pies a las personas dejándolos inválidos de por vida con ningún tipo de ayuda para minusválidos. Puedes imaginarte qué clase de sociedad esto crea. Isaías 34, 2, porque la indignación del soberano está en contra de todas las naciones. El contexto se refiere a naciones islámicas y su furia en contra de todos sus ejércitos, la Confederación Islámica. Él los ha destruido completamente, él los ha entregado al matadero, el juicio ha sido dictado, ellos serán muertos. Isaías 34, 6, 10, la espada del soberano está llena de sangre, y de grasa rebosa, y con la sangre de corderos y machos cabríos, con grasa de riñones de carneros. Porque el soberano tiene un sacrificio en Bosra, y una gran matanza en la tierra de Edom. 7. El buey salvaje caerá con ellos, y los toros jóvenes y fuertes. Y su tierra se empapará de sangre, y su polvo se saturará de grasa. 8. Porque es el día de venganza del soberano, el año de recompensa para la causa de Sión. 9. Sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea en ardiente. 10. No se apagará ni de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo. De generación en generación quedará desolada, y nunca jamás pasará nadie por ella. Observa los símbolos. Buey salvaje, toros jóvenes y toros poderosos son referencias figurativas de guerreros, tanto de jóvenes como de guerreros maduros que van a ser muertos. Estos hombres serán muertos en Bosra. Gran matanza en tierra de Edom, en la actualidad Jordania y las naciones islámicas que la rodean. Recompensa por la causa de Sión, es decir, Israel. Los arroyos que se convierten en brea, referente al petróleo que arderá en las ricas regiones árabes. Las mismas palabras son usadas esta vez para juicio, petróleo ardiendo, y humo ascendiendo, y la tierra de Edom. Ahora, una lectura literal del pasaje nos muestra destrucción y pozos petrolíferos ardiendo en la tierra jordana y en cualquier otro país conectado con Edom. La Biblia es clara, la tierra será echada a perder igual que Arabia Saudita y ninguno pasará a través de ella. Esta profecía todavía por cumplirse y se cumplirá. La ira del soberano de la batalla del final de los tiempos, no es en contra de todas las naciones, todos los hombres, mujeres y los niños en el mundo, sino en contra de todas las naciones que subieron para pelear contra Israel. Estas son naciones islámicas, y estas referencias se ajustan a Ezequiel 38 y Zacarías 12, 2, y Salmo 83. La palabra todas es una sinécdoque, recibir juntamente, y representa un poco del todo. Mucha gente trata de aplicar todo a todo, y desafortunadamente aquí es donde su conclusión fallará. Es evidente aún en Isaías 34 que el juicio, aunque es contra todas las naciones islámicas, pero la tierra mencionada es Edom, lo cual significa el objeto de la ira son estas naciones que se juntan para destruir a Israel. La descripción de Brea aquí claramente apunta a la región, y que esto es usado aquí por Yahuwah nos deja sin duda en donde tomará lugar la acción. Brea es usada para la sustancia del betún y del alquitrán, y solo está relacionado con el petróleo, desafortunadamente para algunos escritores de profecía. No hay petróleo para quemar en las calles de Europa, pero hay abundante de ello en los países del Golfo. Deberíamos hacer una observación especial, que la tierra no es una brea ardiente ahora, pero así vendrá a ser brea ardiente en el futuro, es decir, cuando los pozos petrolíferos estén ardiendo, el humo de este petróleo ascenderá al cielo y oscurecerá la tierra de igual manera que lo hizo cuando la primera guerra del Golfo tomó lugar. Esta profecía puede solamente ser cumplida en una región rica en petróleo, y bastante claramente en el contexto de este pasaje es el juicio sobre las naciones ricas islámicas que tienen petróleo. Se cree que Arabia Saudita tiene el 25% de las reservas del petróleo del mundo, y es un exportador clave con el 90% de sus ingresos del petróleo. Imagínate cuando este petróleo comience a subir en humo. ¿Cuánto tiempo crees que arderá? Todas las naciones de Arabia Saudita podrán ver esta
destrucción y todos los mercaderes lamentarán por esta una vez tan rica nación descrita. En Revelación 18:11. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Te has dado cuenta de que si la profecía fuese para Roma, entonces no tiene esa clase de región rica en petróleo para que esto sucediera? Jeremías 49:21. Por el estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará, y el eco de su voz se oirá hasta el mar rojo. ¿He leído correctamente que la tierra tiembla en una región en particular? ¿Dónde? Donde todo el mundo tiembla ante las noticias de que Arabia Saudita está ardiendo, el ruido se escucha hasta el mar rojo. Yahuwah es aún tan misericordioso para señalar la localización para aquellos que rehúsan creer todavía. Mejor es que abramos nuestros ojos y conectemos nuestras antenas para sintonizar la frecuencia correcta para la gran destrucción que está por venir a la tierra de Arabia Saudita, Irak, Jordania y otros estados ricos en petróleo. Revelación 18:11. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ningún hombre rico llora menos que sus ganancias se hundan y su negocio viene a la ruina. Hemos visto muchos hombres ricos cometer suicidio cuando sus negocios han venido a la bancarrota. Bien, estos mercaderes ricos llorarán porque sus negocios están hundiéndose y a punto de naufragar. El soberano nos dice que este país no solamente es rico en petróleo, sino que también se apoya en la importación para alimentar a su pueblo. Arabia Saudita tiene una región vasta de desierto y también parece como una isla desierta. Importa ganado, grano y aún el agua. Su Producto Interior Bruto, BNP, está estimado en 241 billones de dólares USA, con un comercio de exportación estimado en 66,9 billones de dólares USA, siendo el 90% del petróleo. Su importación está estimada en alrededor de 29,7 billones de dólares USA. No solamente las naciones occidentales dependen de su petróleo, sino que el petróleo el que añade estabilidad a nuestro mundo hoy día. Si tenemos precios del petróleo fluctuantes, como lo tuvimos recientemente en el año 2004, 2005, durante la Guerra del Golfo y con la inestabilidad en Irak, vimos un mercado de bolsa en pánico como un yo-yo arriba y abajo afectando a un montón de individuos en todo el mundo. Cuando Arabia Saudita se viene abajo en su dependencia del petróleo causará una caída. Sería caída económica alrededor del mundo y los mercaderes del mundo ciertamente llorarán porque nadie comprará más su mercadería. Muchos negocios reventarán, especialmente aquellos que se basan en exportar bienes a las regiones del Oriente Medio, porque estos son los mercaderes que lloran porque ya no venden más sus mercancías. Las naciones europeas por otra parte exportan una gran variedad y no dependen tanto de sus importaciones. Su BNP es más alto. Italia como ejemplo tiene una industria de seda bien establecida, industria de piedra, y una industria del automóvil. La exportación italiana es de un promedio de 259,2 billones de dólares e.u. importa 238,2 billones de dólares e.u. Si la ciudad en revelación fuese el Vaticano en Roma, entonces, ¿qué tiene que ofrecer Italia a las naciones para que hagan lamento sobre ella? Estoy seguro que no mucha gente llorará por la falta de suministros de la Fiat. El Vaticano no tiene ninguna preocupación comercial o comercio con otras naciones del mundo. El Vaticano no es nada más que un centro religioso que no tiene poder en el escenario mundial. De hecho, los obispos católicos romanos han sido demandados a diestra y a siniestra en el centro de E.U. por casos de abusos de menores y han tenido problemas para poder pagar estas sanciones. La Iglesia Católica ha estado rogando por más donativos de sus seguidores a causa de que las reservas escasean. ¿Cuántos sacerdotes católicos has visto volar en sus jets avión privado personales o conduciendo automóviles caros? Ven al país de Arabia Saudita y verás muchos jeques ricos en petróleo y son dueños de sus jets personales y son dueños de automóviles de prestigio construidos por encargo. Armados con la información de arriba mencionada, no podemos concluir que sea Italia o los mercaderes que lloran sobre ella. Italia está con la alianza contra el antimasiaj, no con él.
Importaciones sauditas encontrados en ella las siguientes mercancías mencionadas en Revelación 18, 12, 13. Las mercancías de oro, plata y piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, madera olorosa, marfil y bronce, hierro y mármol. Toda clase de madera preciosa, toda clase de utensilios de vasijas de marfil, toda clase de utensilios de madera preciosa, bronce, hierro, mármol, canela, especies aromáticas, ungüentos e incienso, vino, bestias, ovejas y caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Ahora, hazte esta pregunta: ¿importa Arabia Saudita toda esta lista de objetos arriba mencionados, o no? La respuesta es absolutamente sí. Ahora, repite la pregunta otra vez. ¿Con Italia importando los objetos arriba mencionados? La respuesta es no, puesto que Italia es autoabasteciente en algunos de estos productos arriba mencionados, así que en lugar de importar ellos actualmente exportan algunos de estos productos mencionados arriba. Arabia Saudita compra sus esclavos de las casas de esclavos de Sudán y esta venta de esclavos al por mayor hizo que los sauditas en el siglo XVIII reedificaran sus ciudades y restablecieran las rutas de comercio. Todo esto ocurrió bajo el sultán de Omán, Sayyid Said. El país de Zanzíbar fue donde el lucrativo negocio de esclavos fue tomado por los sauditas. También el marfil y las especies fueron importadas al reino saudita desde Zanzíbar. El negocio de esclavos era bastante lucrativo para los árabes. Esclavitud es parte del Islam, aceptado y practicado por los musulmanes, aunque fue abolido en el reino en el año 1968, sin embargo conozco personalmente a un amigo en Arabia Saudita, quien llegó a ser un cristiano y me contó que se practicaba abiertamente hasta la muerte del rey Faisal en el año 1975. La cultura árabe es también bien conocida por el consumo de oro, plata, y piedras preciosas. A mucha gente le gusta adornarse con estas delicias. Estos objetos atribuidos de las importaciones sauditas al por mayor estimadas en $909 millones (EU) en el 2001. Arabia Saudita importa perlas de otras naciones y Japón. Los sauditas importaron $2.459 millones (EU) en valor de piedras preciosas. Puesto que la moda es uno de los rasgos del Islam y no se practica ampliamente como en Occidente, y se desanima a estas prácticas bajo la ley Sharia, así que esto es una cantidad importante de importación. Está claro que Babilonia en su contexto verdadero es Irak, la hija de Babilonia es Arabia Saudita y Babilonia es usada intercambiablemente en la Biblia. A veces habla del Islam en general y Arabia Saudita como la ramera de Babilonia. Los sauditas están imbuidos en sus vestimentas de lujo de seda debido al código de vestimenta islámico estricto y al clima árido y caluroso de esa región. Los sauditas aman y tienen placer en coleccionar objetos caros, coleccionan espadas de marfil y dagas exquisitas. Tejidos de arte islámico con materiales caros es una cosa muy común. Se importa hierro al reino saudita para la construcción de bellas arquitecturas y mármol para los suelos y diseño exterior. Arabia Saudita produce su propio mármol, pero no es suficiente la cantidad para suplir sus necesidades, así que importa mucho más de Pakistán, Jordania, Turquía e Italia para satisfacer sus necesidades. La mezquita de Medina está construida enteramente con mármol y oro. La solería de la mezquita en la Meca también es predominantemente de mármol. Recuerda que la familia de Osama Bin Laden son los que administran todas las necesidades de construcción de los lugares sagrados. Los sauditas tienen necesidad de importar ganado, ovejas y aves a causa de las condiciones desérticas en el cual es casi imposible la cría de animales. También importan automóviles lujosos y caros como una de sus aficiones favoritas. Nueva York o Italia no importa ganado, de hecho los Estados Unidos más bien que importar venden trigo, ya que tienen tanto como para poderlo regalar. Arabia Saudita ha estado islamizando el mundo de forma activa y ha gastado billones de dólares solo en la construcción de mezquitas y centros islámicos por todo el mundo, y enseñando la ley islámica estricta de la Sharia de paso. El Islam es la segunda
religión más evangélica y evangelizadora del mundo, y están allí para destruir la credibilidad de los valores judeo-cristianos, denunciando a los anteriores como corruptos y caducos. Reclaman tener el último testamento con el modo correcto de revelación. Es curioso que Mahoma nunca conoció un verdadero elogio a su nombre Yahuwah, nunca habló con él cara a cara, nunca supo acerca de los propósitos de Yahushua en la tierra y de su deidad, y nunca supo por qué el Mesías tuvo que venir para cumplir la Torá a través de morir en la cruz y de la resucitando de la muerte. El concepto islámico de Mahoma se forma en el siglo VII en Arabia, en medio de la ignorancia y la superstición. El Islam intenta negar todos los rasgos del cristianismo bíblico. El Islam promueve campañas de odio en contra de judíos y el Occidente usando el Corán como su herramienta dada por Dios. ¿Cómo podemos parar el odio? La respuesta está en cómo paramos a Hitler a través de vencer la ideología mostrando de que era falsa. No hay necesidad de hacer guerra contra los musulmanes, simplemente tenemos que mostrar a través de nuestros medios de comunicación, televisión, radio y prensa y un debate activo y debatir de que la ideología islámica es falsa presentando multitud de evidencias para que el sentido común prevalezca entre los musulmanes, para que vean que no siguen a la verdad sino algo, que ha sido creado por Mahoma y que no tiene ningún valor espiritual. Revelación 18:24. Y en ella se halló la dam de los Nevi'im, y de los Kidusim y israelitas, y de todos los que han sido muertos en el Olam. El Islam es la bestia de los últimos días que continúa derramando sangre inocente, en ambas casas. Roma dejó de matar a judíos y protestantes mucho antes de esta generación final. Solamente la Meca califica y cumple los criterios bíblicos. El Islam es la única cultura que corta cabezas mediante decapitación, es una señal reveladora de la bestia reavivada de los tiempos del fin. Revelación 20:4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de hacer mishpat, y vi los seres de los decapitados. Una clara señal que la bestia del final de los tiempos reinstaurará la decapitación de los creyentes de la Biblia. Hechos no vistos desde los días del siglo VII. ¿Hay alguna nación sobre la tierra hoy día tan bárbara y despiadada que practique la decapitación, como lo hace el Islam radical? Por causa del testimonio de Gaú, y por la palabra de Yahuwah. La fe en Yahushua y la obediencia a la Torá. Judá y Efraín siendo el objetivo la bestia de los tiempos del fin. Y los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Mosiach 1000 años. Las exportaciones sauditas de igual manera que Arabia Saudita importa los materiales mencionados en Revelación 18, exporta el vino de la fornicación que hace a todas las naciones emborracharse petróleo, veamos qué clase de fe espiritualista exporta globalmente juntamente con el oro negro. Esto nos muestra que lo de arriba son títulos y atributos personales del sistema del antimasiaj. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Yahushua es el Masiaj? Este es el antimasiaj, quien niega al Padre y al Hijo. También podemos ver del verso de arriba que esta gente negaría al Padre y a su Hijo. Los musulmanes niegan categóricamente al Padre y a su Hijo Yahushua el Masiaj en el Corán y en sus textos religiosos, y aún es el mismo Yahushua, y hacen de esto un punto para enseñarlo a sus seguidores. De hecho, el Yahushua del Corán es un Yahushua alejado de Israel y una clase de persona que fue creada por Alá de la misma forma que lo fue Adán. Sura 4:171. El Masiaj Yahushua el hijo de María, no fue más que un apóstol de Dios. Pero Dios es uno. Dios prohíba que tuviese un hijo. Desde luego que la declaración es bastante verdadera, Alá no es Dios y no tiene ningún hijo. Sura 9:88-93. Y ellos dicen, el Todo Misericordioso ha tomado para él mismo un hijo. De veras has adelantado algo horroroso. Por si los cielos fuesen a reventar, la tierra se fuera a romper en pedazos y su montaña cayese en extrema ruina a aquellos quienes hayan atribuido al Todo Misericordioso un hijo, y no se comporte así el Todo Misericordioso de tomar un hijo. No hay nadie en el cielo ni en la tierra, sino el que es un siervo del Todo Misericordioso. ¿Quién piensas tú que tendría la mano detrás de negar la verdad de la cruz? S.A.Tan.
Ese punto a punto tan tiene que pervertir la verdad y tiene que engañar al pueblo para prevenirles de conocer la verdad. Es por eso que él está detrás de toda esta parodia. El verso en 1 Juan 2, 22. No es un tipo que puede ser aplicado a cualquier grupo, solo encaja con un grupo de personas, y estos son los musulmanes que religiosamente niegan que Yahushua es Yahuwah o de que Yahuwah viniese en carne. Todos los demás grupos de personas no les podría importar menos a Yahushua. ¿No has visto cómo algunos hindúes aceptan a Yahushua como Yahuwah en sus panteones y le adoran? Los musulmanes no solo son un grupo de personas obsesionadas con negar la deidad de Yahushua y obsesionadas con que la Biblia es corrupta. Puedes ir y debatir con los musulmanes en cualquier momento y están bastante contentos en tomar el reto de intentar desaprobar la Biblia sin éxito. Y además, esta gente cree que la Iglesia Católica Romana o quizás alguno de los papas será el antimasiaj. Desafortunadamente, tratamos de encajar ciertas interpretaciones de las escrituras para que encaje con nuestro conocimiento preconcebido y llegar así a la conclusión errónea. La Biblia dice que uno que profesa al Padre y al Hijo no es el antimasiaj, pero aún así estos escritores te harían creer que la Iglesia Católica Romana de alguna manera no cree en el mismo Yahuwah, lo cual es simplemente una mentira. De hecho, para ser justo con los católicos, si miramos la devoción de muchos de ellos, son más devotos que algunos evangélicos. El pegamento final. Salmo 83. La confederación detallada, lee en alta voz. ¿Suenan algunas de estas naciones como Europa o los Estados Unidos? Mostrar transparencia de las 7 congregaciones de Asia Menor conquistada por la bestia. La bestia está conquistando con intensamente en estos días y va en aumento. Cuidado y estad en alerta. Malaquías 1, 2, 3. Yo os he amado, dice Yahuwah. Pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaf hermano de Jacob? Dice Yahuwah. Sin embargo amé a Jacob, y a Esaf aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. 4. Sin embargo, Edom dice, hemos sido vencidos, pero volveremos a edificar los lugares desolados. Pero así ha dicho Yahuwah Tsebaot, ellos edificarán, pero yo destruiré. Los llamarán territorios de impiedad, y pueblo contra el cual Yahuwah está indignado para siempre. Si la Biblia entera trata a Jacob versus Esau / Edom, es imposible y no tiene consistencia. Para el incambiable Yahuwah que de repente cambie y haga a Roma la bestia enemiga de Jacob, Europa o Estados Unidos. Cuando Malaquías 3, 6, dice, Yahuwah no cambia. Shalom.